¿Qué pasa, Linuxeros y Linuxeras? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un tema rápido que sale precisamente de una de las preguntas que se han hecho dentro del canal. Y el tema principal es RPM o apt-get. Que estos son dos sistemas, digamos así, gestores de paquetes de diferentes versiones de Linux. Y antes de continuar, vamos a darles las gracias porque ya hemos superado los 1000 suscriptores y la verdad es que me siento muy contento. Creo que ya lo habíamos comentado en el video anterior, pero yo aún no me la creo, así que es por ello que les doy las gracias. Así que sin más, vamos a continuar. Sí. ¿Qué pasa, Linux? Tu canal Open Source. Y bien, vamos a ver. En este caso, vamos a hablar sobre lo que son estos dos paquetes y cuál ha sido su historia. Pero antes de ello, vamos a abrir un poco sobre lo que suscitó que me diera la tarea un poquito de investigar del por qué sucede que puedes utilizar RPM en varios sistemas, no solamente en los de RHEL, a diferencia de lo que es el sistema de paquetes apt-get en otros distros. En este caso, esto lo hacemos justo por el comentario de una de las personas que tenemos por acá en el canal. Vamos a ver si podemos poner por aquí sus comentarios. De hecho, por aquí teníamos el comentario. ¿Por qué hay distros fuera de la familia de RHEL que usan DNF y o RPM, pero no hay distros fuera de la familia de Debian que usen apt y .det? En este caso vamos a hablar solamente de apt-get y de RPM, ¿ok? Que son dos gestores de paquetes bastante importantes. En el primer punto vamos a ver qué es un gestor de paquetes y por qué es importante también tenerlo, ¿sí? Bueno, y es por lo cual que está dentro de los dentro del kernel de Linux al momento de instalar. Y esto, en cualquier Linux que tú te encuentres, en cualquier distribución GNU Linux que tú te encuentres, o incluso en alguna de FreeBSD, tipo Unix, etcétera, que tú te encuentres, vas a tener un gestor de paquetes. El gestor de paquetes mantiene el registro del software. Básicamente el gestor de paquetes es, digamos así, el sistema que te permite instalar software nuevo y o actualizar a las versiones más recientes de ese software o bien incluso de el sistema, de los paquetes del sistema. También puedes con el gestor de paquetes eliminar software de maneras sencillas. Generalmente en Linux no es muy difícil estar haciendo este tipo de cosas. Habrá personas que les guste hacerlos directamente desde acá, desde el gestor de software, el cual ejecuta por detrás todo el mismo backend, el mismo background de instalación de un programa, solamente que en este caso, por ejemplo, este gestor de software está utilizando Flatpak, que hace la instalación de aplicaciones de Flatpak en nuestro sistema, lo cual lo hace de manera aislada. Después podríamos hablar un poco acerca de cómo es Flatpak y cómo funciona también dentro del sistema. En este caso, cuando nosotros vamos a nuestra terminal de Fedora, que es el sistema de cabecera que solemos utilizar, vamos a darle por acá un poquito más de zoom. Y si nosotros hacemos sudo dnf update, podemos ver que va a comenzar a hacer una búsqueda de las aplicaciones para actualizar. En este caso a mí ya no me marca ninguna, pero aquí también nosotros podemos hacer la instalación. Por ejemplo, ahí que yo no tengo MC, podemos realizar la instalación de MC de alguna aplicación y poderla ejecutar en este caso. Por ejemplo, por acá, que la estoy descargando y la voy a instalar. Obviamente esta es una aplicación bastante rápida que no demora tanto en instalar y es una aplicación que se utiliza en la terminal. Ponemos MC y ya la podemos visualizar. Claro,
También puedes instalar algunas otras aplicaciones que no sean obviamente de terminal, de uso en terminal, sino también algunas aplicaciones que estén utilizando una interfaz gráfica. Entonces, el gestor de paquetes te ayuda a hacer esto, incluso te ayuda también a eliminarlos de manera sencilla. En el caso de Fedora es bastante rápido, sudo dnf remove y le podemos dar la misma aplicación que hemos instalado y la va a desinstalar. Esto también se puede hacer en distribuciones que dependen de Debian utilizando el gestor de paquetes apt. Y ahí va la diferencia. El nombre que sugiere los gestores de paquetes que gestionan los gestores de paquetes en Debian o en Ubuntu o en algunas distribuciones dependientes de este mismo gestor de paquetes, se llama tal cual, déjenme lo pongo por acá para no liarla, es Advanced Package Tool, ¿okay? Que es apt, el cual funciona como apt-get. Creo que moví por acá mis cositas. Entonces, ese funciona como apt-get, pero también ahora con la misma actualización de Ubuntu y de Debian, puedes ejecutar directamente apt install e instalar tus aplicaciones. En este caso a mí no me va a funcionar porque yo estoy en Fedora, pero también podrías instalar alguna aplicación y va a funcionar. En este caso, bueno, me está ofreciendo instalar el gestor de paquetes de apt. Vamos a instalarlo para ver un poquito las diferencias de esto. Y el mismo DNF pues, nos permite instalar. En este caso, Fedora, vamos a ver su DNF install apt para que nos deje. Ok, y si le damos clear y le decimos apt update, ok, no nos deja instalarlo tal cual, sudo apt update. Ok, sí, sudo. Vamos a ver, sudo apt install nano. No nos deja. apt-get install nano. Leyendo la lista dice que no ha podido detectar. Ok, vamos a ver alguno que sí sea nativo. apt install. Por ejemplo, vamos a decir Node.js. No nos deja. ms. Y bueno, ya lo vamos a quitar porque no nos dejó utilizarlo. Pero bueno, probablemente si tú estás usando Debian o Ubuntu, lo vas a poder utilizar. Entonces, RPM, el paquete de RPM puede ser utilizado con DNF, que es el nativo dentro de lo que es Fedora. Y también puedes descargar aplicaciones RPM e instalarlas utilizando DNF. ¿Okay? Entonces, a diferencia, el Advanced Package Tool, que sería el apt de lo que es nuestro Ubuntu o Debian, etcétera, algún Kubuntu, Lubuntu, algún derivado del mismo que utilice ese mismo gestor de paquetes, se construyó con una capa de abstracción, digamos, sobre el principal, digamos así, proyecto que es dpkg, que es el gestor de paquetes de bajo nivel de Debian, ¿sí? Enfocándose en las dependencias o en la resolución de las dependencias y la gestión de los repositorios de paquetes. La integración que viene después con apt se comienza a hacer bastante con la infraestructura de Debian y sus derivados como tanto Ubuntu, y comenzó a ayudar a facilitar un poco el proceso de la instalación y actualización de paquetes, pero limitando a la vez su portabilidad a otras distribuciones. Esto tiene un poco que ver en cuestión de la filosofía. Por ejemplo, el RPM, que sería el Red Hat Package Manager, suele ser utilizado en sistemas fuera de RHEL, mientras que apt no. Y esto es en cuestión de la filosofía y sus subyacentes. Por ejemplo, el RPM
que es precisamente como les comento el Red Hat Package Manager, fue diseñado, o más bien se diseñó como un sistema de paquetes de bajo nivel también, centrado en la manipulación individual de los paquetes de los que llamamos RPM, pero con la flexibilidad o la naturaleza de ser flexible en bajo nivel para ser adaptado y utilizado en diferentes distribuciones de Linux, incluso aquellas que no son directamente de Red Hat. Incluso puede haber por detrás un tema en cuestión de licenciamiento y justamente la misma historia de lo que es el Red Hat y lo que es apt Advanced. Por ejemplo, el apt Advanced Package Tool fue desarrollado a finales de los años 90 como parte del proyecto de Debian, creado con una capa de extracción, como lo comentamos, de DPKG, y fue comenzado a utilizar dentro de Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS y bastantes. RPM mostró ser más flexible y adaptable a diferentes distribuciones. Esto contemplando que no están bajo el mismo núcleo del sistema o distro Linux que se esté utilizando. Sin embargo, apt tiene un poquito más de infraestructura hasta cierto punto y se basa más en cuestión de repositorios. Entonces, lo que es apt fue comenzado a utilizar un poco más en distribuciones derivadas de Debian, a diferencia de RPM. Ambos son dos gestores de paquetes muy poderosos, bastante buenos. No es un versus, simplemente hay diferencias entre ellos. Y entre las diferencias también entran tus preferencias personales. Hay personas que se sienten bastante cómodas utilizando apt y hay personas que nos sentimos bastante cómodos utilizando RPM. Yo, por ejemplo, me siento bastante cómodo utilizando RPM, ya que es un poco más flexible con los diferentes paquetes o programas que podemos utilizar, incluso en los paquetes de desarrollo o bases de datos que se suelen utilizar bastante en la configuración de servidores. Sin embargo, apt ha sido un potencializador en la construcción de los mismos distros para lo que son los servidores de Ubuntu, por ejemplo, que tienen bastante mercado ganado. apt-get, vamos a ver si nos encontramos por acá en la página oficial. apt-get, que está bastante sponsoreado por Ubuntu y algunos otros. ¿Dónde está? Por aquí. Vamos a ver qué nos permite ver por acá en el manual. Nos debe mostrar una lista bastante grande de aplicaciones que se pueden instalar e incluso los manuales los podemos ver por acá. No es muy complejo de utilizar. Entonces eso lo puedes encontrar por acá en la misma página de lo que es Ubuntu Debian, ya que ellos son quienes lo utilizan más y a la vez tiene igual su propio foro. En este caso debemos de poder encontrar por aquí, por ejemplo, acá están partes de los autores del manual, de los manuales y todo eso, pero quiero ver parte de los autores del mismo apt. Vamos a verlo por aquí. Cuando los creadores de las distros Linux eligen, obviamente, su paquete de repositorios, porque se puede llegar a utilizar un paquete de repositorios en otros lados, también se puede llegar a utilizar en otros lados, pero se basa un poquito en la diferencia de qué es lo que puedes realizar en cuestión de compatibilidad. Y eso lo tengo incluso por acá, porque, por ejemplo, precisamente al ser con una filosofía específica, lo que es apt, entre ellos, aparte de su facilidad de uso y automatización, busca ser consistente o se esfuerza por mantener un sistema coherente y actualizado, pero asegurándose de que todos los paquetes instalados sean compatibles unos con otros. A diferencia de RPM, que esto sí nos puede llegar a pasar, tenemos que en ocasiones utilizar el agregado dentro del comando que es allow erasing para poder eliminar algunas versiones que pudieran causar conflicto. Cuando nosotros en ocasiones instalamos algo con un sudo nf install, por decir nano, en ocasiones tenemos que agregar el allow erasing, ¿okay? Que es básicamente el comando que nos permite eliminar los paquetes ya existentes de ese programa para poder instalar una versión
nueva, que esto es otra de las cosas que definen que apt sea un poquito más estable en ese sentido. Sin embargo, no, el ser más estable no implica que sea el más actualizado en cuestión de repositorios o paquetes. ¿Ok? A la vez, esto permite o te ayuda a tener, digamos, priorizar una seguridad al descargar paquetes de repositorios que son confiables y, y verificar o validar su integridad antes de instalarlo. Pero, ¿por qué es menos usado fuera de Debian y Ubuntu o derivados de estos que están utilizando como que el mismo núcleo? Aunque es una herramienta bastante poderosa y eficiente, su adopción fuera de Debian y Ubuntu es limitada por varios factores. ¿Ok? Entre los factores se encuentra que la estrecha integración con Debian ha sido o más bien ha permeado a que precisamente esas actualizaciones sean orientadas hacia el uso dentro de Debian o dentro de este entorno, dentro de ese núcleo kernel Linux, incluyendo pues obviamente sus paquetes, que son los paquetes .deb, así como tenemos de nuestro lado en Fedora el DNF, que incluye también el RPM. ¿Sí? Sus repositorios y sus sistemas, digamos así, de apt, de metadatos, dificultan la adaptación, ¿ok? La forma en la que están empaquetados, la forma en la que están hechos, dificultan la adaptación a otras distribuciones que utilizan diferentes sistemas de gestión de paquetes. Las dependencias y conflictos se encuentran un poquito más presentes cuando intentas utilizar apt en otros lados. Y esto es porque apt se basa en una estructura de dependencias explícita o más bien generalmente más orientada o marcada hacia Debian, lo cual hace complejo garantizar la compatibilidad de ciertas aplicaciones o de ciertos paquetes dentro de otro sistema. ¿Sí? La estructura que puede llegar a generar problemas y compatibilidad no siguen las mismas convenciones que a la vez otro tipo de empaquetados o dependencias como pueden ser en RPM, en algunas otras también tipos de sistemas, ¿ok? Como DNF. La curva de aprendizaje a la vez, aunque es fácil, ¿sí? Para tareas básicas y su configuración y personalización pueden requerir un conocimiento más profundo, ¿sí? Es fácil utilizarlo, pero ya irte a configurarlo un poco más es más complejo. A diferencia de, por ejemplo, si hablamos de DNF o de RPM, que son un poquito más sencillas en ese proceso, ¿sí? Entonces, esas básicamente son las principales razones y hay otras alternativas, por ejemplo, está Joom, está DNF, Joom que es utilizado en CentOS, las cuales también tienen sus pros y sus contras. ¿Okay? Estas igual cuentan con sus propios gestores de paquetes ya establecidos y adaptados, también orientados a ese sistema o a esa distribución GNU Linux específica, la cual les permite pues obviamente satisfacer un poco más las necesidades, la cual no está limitada. Sí es más sencillo que tú puedas instalar Joom o que puedas instalar DNF en otro tipo de sistemas. De hecho, Joom lo he llegado a instalar en Arch Linux y no me ha generado problemas. Incluso DNF también lo he intentado, creo que en alguna u otra ocasión lo he logrado. Pero, por ejemplo, Arch Linux que utiliza Pacman, que a su vez puede instalar también otro tipo de aplicaciones. Son gestores de paquetes que ofrecen experiencias de usuario similares a las de apt en sus respectivos entornos. Sin embargo, lo que reduce la necesidad de adaptar apt es precisamente esa razón, el hecho de tener otras opciones que tú puedes instalar dentro de tu sistema. Recordemos también que dentro de la misma filosofía de Debian intenta mantener o permear la mayoría de las cosas en cuestión de open source, incluso impidiendo cierta compatibilidad con aplicaciones de terceros que puedan llegar a llevar algún tipo de suscripción. Y esto es otro de los factores que también impactan demasiado en el proceso de adaptar apt en algún otro tipo de sistemas. Pero ahora, volviendo al tema de RPM, ¿cuál sería entonces la filosofía de RPM? Entonces, vamos a verlo por acá. En este caso, cuando nosotros estamos en RPM intenta no solamente satisfacer las necesidades de Fedora,
ni de RHEL, porque los creadores, aunque se juntaron, como ya vimos en el tema del video anterior, en uno de los videos anteriores, un poco de la historia de Red Hat, RPM se basa bastante en la adaptabilidad, o sea, en intentar irse actualizando también e ir migrando hacia nuevas versiones. ¿Ok? RPM también tiene su página oficial. De hecho, por acá lo estoy googleando. Acá está RPM.org, que es un poquito más abierto a la parte de apt, que también igual es por medio de un ORG. Sin embargo, RPM igual está subiendo constantemente actualizaciones dentro de este mismo sistema de paquetes. Esto para verificar tanto la integridad como a la vez permitir la estabilidad de la misma dentro de las aplicaciones. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el RPM, nos podemos ir a la parte de download y lo puedes comenzar a instalar. Pero dejen ver por acá donde podemos ver, acá nos menciona que es, pues, bueno, generalmente es utilizado dentro de Fedora, pero lo puedes utilizar en bastantes otras versiones o digamos así distros variantes de Linux, de GNU Linux. Pero déjenme ver si encuentro en un momento más, digamos así, la lista de los paquetes diferentes entre ambas plataformas y cómo es que estos funcionan. Pero, por ejemplo, entre ellos, dentro de las cualidades de RPM, está la facilidad de uso para usuarios y para desarrolladores. Lo que ellos hacen es buscar simplificar la gestión del software que se encuentra dentro de nuestro sistema distro Linux, y tanto para los usuarios finales como a la vez para aquellos que intentan tanto realizar también paquetes de RPM. De hecho, yo por ahí he intentado hacer un paquete de RPM. Nada más que no me ha dado bastante el tiempo. Esto facilita o bueno, significa que la instalación y actualización o eliminación de software sea un poquito más sencilla y automatizada. Precisamente como es más flexible y adaptable, bastantes distribuciones de Linux lo han utilizado, ya que igual sigue trabajando al mismo bajo nivel. Y aunque no es tan estable como, bueno, no quiero decir que tan estable. A lo mejor su integridad es un poquito más cambiante debido a que está en constante actualización. Sí también brinda cierta confiabilidad y consistencia. O sea, sí brinda cierta estabilidad, ya que se esfuerza así por buscar la integridad de los paquetes instalados. Sin embargo, como utiliza verificaciones de firmas digitales para el proceso, se enfocan un poquito más en evitar la corrupción de los paquetes que en la funcionalidad de los mismos. Y esto sí me ha tocado observarlo en algunos paquetes, no en todos, que suelen llegar rotos porque, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales tú puedes instalar un paquete en tu terminal y te va a pedir una llave, una GPG key, la cual acepta precisamente el mismo gestor de paquetes de DNF o el mismo RPM, pero no siempre va a estar el paquete al 100% en su funcionamiento. Y esto es algo que en ocasiones me ha tocado observar. Entre los mismos, aunque realiza, digamos así, el seguimiento de las dependencias de cada paquete para asegurar que todas las bibliotecas y componentes estén presentes, a la vez también flaquea un poco precisamente al darte la opción del Allow Erasing, que puede llegar a romper algún otro paquete en dado caso que esa misma actualización te pida eliminar alguna dependencia o componente que requiere ser actualizado para el funcionamiento de una aplicación. Esto te suele generar algunos problemas en ocasiones, porque si tú estás trabajando por acá con algunas dependencias y lo actualizas en otra instancia, en otra aplicación, esta puede llegar a funcionar. Tu aplicación A puede llegar a dejar de funcionar y tu aplicación B funcionaría excelentemente, pero podrías llegar a romper alguna otra. Sí, también puede permitir cierta automatización entre algunas tareas de gestión de paquetes, como incluso la resolución de dependencias o la misma actualización del software. ¿Okay? Lo cual nos permite pues a la vez hacerlo un poquito más rápido, reduciendo la carga de trabajo manual para instalar o administrar el sistema, lo cual puede llevar a cometer errores humanos. ¿Okay?
Bueno, su comunidad y colaboración es bastante grande, tienen bastante documentación también a la vez que apt. Sin embargo, y no defiendo apt, ni defiendo RPM. Sin embargo, yo sí he notado que incluso apt tiene, o bueno, Debian y la mayoría de los Linuxeros que están más orientados hacia Debian o Ubuntu tienen una comunidad un poquito más grande que la de Fedora. En ese sentido, igual es lo mismo con el tema de los gestores de paquetes, que apt-get puede llegar a tener un poquito más de comunidad que lo que es RPM. Y de hecho les quiero mostrar por acá, en cuestión de RPM, me moví un poquito por acá en la pantalla. Bueno, Joom, digamos así, es un escritor frontend de RPM en Python, ¿sí? Y a la vez tienen algunas otras librerías para funcionar incluso con C++, que también sería utilizar en OpenSUSE y Arch Linux. Pero, de hecho, el DNF, que digamos así es también digamos, es el lado front de la terminal. Cuando nosotros estamos ejecutando sudo DNF, estamos llamando un comando de un nivel un poquito más arriba que del bajo nivel de RPM para poderlo utilizar. Básicamente eso es lo que hace. Y lo mismo pasa con apt, que viene teniendo por ahí su propio intérprete o su propio interfaz, digamos así, CLI, ¿ok? Hay incluso un apt-rpm que, digamos, es un puerto para Debian para poder nosotros gestionar herramientas que están escritas en C. Esto para el tema de Debian y algunos otros tipos. Entre las herramientas de RPM pues hay bastantes herramientas y pues bueno, dentro de la construcción pues también tienen algunos lenguajes. En cuestión de lo que es RPM, sí hay algunas diferencias también en cuestión del mismo empaquetado, nada más que no lo encontré por aquí donde ya lo había visto en su momento, entonces pues ahí sí se las voy a deber un poco. Pero a final de cuentas son gestores de paquetes que pueden llevarte a trabajar de manera diferente y que algunas te pueden ocasionar problemas y algunas otras no. No estoy hablando en ningún sentido mal de ninguna o de la otra, estoy solamente poniendo un poquito al respecto. Incluso si nos fuéramos a hablar sobre lo que es Pacman o lo que es Joom, veríamos bastantes cosas interesantes de ellas. Cada gestor de paquetes te va a ofrecer una gama diferente, una lista diferente de aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones o de los programas van a estar dentro de esos mismos paquetes. Sin embargo, la forma en la cual estos funcionen o estén actualizados también en las últimas versiones es bastante diferente. Como por ejemplo nosotros hemos visto en la cuestión de Fedora, que casi siempre está en la última LTS. Claro, si tú también estás en la última versión de Fedora, lo cual no implica que no puedas instalar una versión más actual. Lo mismo sucede con apt y lo mismo sucede con Pacman o algún otro tipo de gestores de paquetes. El problema sí entra cuando quieres hacer este tipo de instalaciones de versiones deprecadas o versiones nuevas de algún tipo de aplicación o lenguaje, y ahí entra un poquito de complejidad porque puede ser que ya incluso el mismo kernel ya no lo permita, o más bien el mismo núcleo del sistema ya no lo permita, o igual que tengas que meterte demasiado a los archivos de configuración. Entre esto mismo nosotros podemos ver que en Fedora está etc joom repos, en el cual nosotros podemos comenzar a integrar algunos repositorios de terceros, y esta es una facilidad bastante buena que en apt no recuerdo porque tiene bastante tiempo que no lo utilizo. No recuerdo si lo puedes hacer así, pero con cualquiera de las dos puedes llegar a hacer algún copr, el cual nos permite a nosotros tener o instalar una aplicación extra o externa, ¿ok? El copr apt, vamos a ver si nos lo muestra por aquí. Que básicamente es un servicio para los paquetes de RPM que no, por acá no está dando diferencias, ¿ok? Dentro de uno y el otro. Por ejemplo, en lo que es Fedora puedes utilizar Copr para bajar o integrar también algunos paquetes, ¿sí? Con Debian igual puedes utilizar pues, los .deb, pero pues básicamente están dentro del mismo núcleo de Debian.
Am, sí estoy, tampoco por eso digo que no quiero hacer algo muy profundo en cuestión de apt, porque como tiene bastante tiempo que no lo utilizo, precisamente por la facilidad de utilizar tanto RPM, que pues tampoco quisiera hablar mal acerca de apt. Pero si tú sí sabes un poquito al respecto, te invito a poner por ahí en la cajita de comentarios y investigaré un poquito más sobre el tema para pues obviamente hablar un poco más en respecto de lo que es este RPM. Ahora, no es necesario que te cases con algún tipo de gestor de paquetes. De hecho, si instalas Arc puedes elegir algunos gestores de paquetes, pero incluso en Fedora y en otros puedes instalar algunos otros gestores de paquetes que sean diferentes al mismo RPM para trabajar. Que de hecho creo que en Debian eran los PPA, que son también los que nos permiten importar algunas aplicaciones. Vamos a ver. Sí, para agregar repositorios tipo con la opción de PPA, que digamos así es como la opción a utilizar KPR. De hecho, los PPA son repositorios de software también, este, que son mantenidos por ya sea por la misma comunidad o por personas individuales, igual a la vez que con KPR, que pues, se permiten distribuir dentro software, dentro de Debian, que no estén incluidos dentro de Debian, que es lo mismo que sucede por acá con Fedora, que puedes llegar a utilizar KPR. El propósito de este tipo de dependencias o este tipo de gestores o repositorios, digamos así, bueno, más bien son repositorios, es que permitan al usuario acceder a software adicional que no esté incluido dentro del mismo repositorio oficial de la paquetería, ¿sí? Del gestor de paquetes, ya sea RPM o apt. El mantenimiento de este tipo de cosas como KPR o PPA, precisamente como no son mantenidos por personas oficiales de la distribución, pueden en ocasiones no estar actualizados también o pueden ocasionar problemas de compatibilidad o estabilidad en algunas cosas. Puede haber algunos riesgos en cuestión de incluirlos. Siempre es necesario que nosotros tengamos ahí el uso con precaución y no confiar directamente. O bueno, más bien buscar fuentes confiables de estos tipos de distribuidores de paquetes. ¿Sí? En este caso, pues como les digo, PPA está en Debian y KPR está en Fedora. KPR está en Fedora o en RHEL, ¿no? Que son también estas opciones. De hecho, por acá hay oficiales. De hecho, incluso Fedora dentro de su misma documentación nos ofrece, digamos así, KPRs que nosotros pudiéramos utilizar para algunas paquetes adicionales dentro del mismo gestor de paquetes. Bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que te haya gustado y que te haya aportado por lo menos un poco de información. Y si me ayudas por ahí a compartir, a darle me gusta, a poner tus comentarios en la cajita de comentarios y probablemente sigamos hablando un poquito más acerca de estos temas. Recuerda que yo no soy un experto, pero te comparto un poco de lo que he aprendido y probablemente algunas de las cosas que yo a veces comparto por aquí después cambien o puede ser que ya no sean igual que antes y yo esté hablando quizás a lo bruto. Sin embargo, también me ayuda bastante escuchar sus comentarios por ahí en la cajita de comentarios, ya que eso me da retroalimentación para seguirme preparando y buscando un poquito más de información. En todo este tema, intenté darles la información más atinada en cuestión de mi conocimiento. Sin embargo, puede ser que por ahí algunos de ustedes tengan un poco más de conocimiento y también espero leerlos dentro de la caja de comentarios. Eso ha sido todo por el día de hoy. Me da bastante gusto estar acá con ustedes y nos veremos en la próxima. Chao. Basal Linux. Tu canal Open Source.